La Biblia menciona a Lidia en apenas unos versículos, pero sin ella, el cristianismo en Europa quizá nunca habría comenzado. Escuchad, mortales, pues desde las crónicas celestiales se revela hoy el misterio de la mujer que rompió el sello de los continentes. No fue un guerrero con espada, ni un rey con corona de oro, sino una mujer envuelta en telas de púrpura quien sostuvo sobre sus hombros el peso de una fe que estaba destinada a conquistar el mundo gentil. Antes de que las catedrales se levantaran y antes de que Roma se arrodillara ante el Galileo, existió un juramento escondido en las aguas de Filipos. Un pacto que Lidia selló con el cielo mucho antes de que Pablo de Tarso pusiera un pie en sus tierras. Ella era la portadora de una bendición que muchos confundieron con una maldición silenciosa, pues su éxito en los negocios era tan vasto que despertaba el recelo de los hombres y la envidia de los mercaderes, quienes no comprendían que su prosperidad no era fruto del azar, sino del favor de Dios que preparaba el terreno para la gran cosecha de almas. Desde los reinos invisibles se observaba cómo esta mujer de Tiatira, experta en el tinte más caro de la antigüedad, caminaba bajo una protección divina que la separaba del resto. Mientras otros buscaban ídolos de piedra, ella buscaba el rostro del invisible. El impacto social del cristianismo no comenzó en un púlpito, comenzó en el corazón de una empresaria que entendió que su riqueza era una herramienta para el reino. Lidia no era una simple vendedora, ella era la conexión profética con Jesús en el suelo europeo. Así como el Maestro multiplicó los panes y los peces, el Espíritu Santo multiplicó la influencia de Lidia para que el Evangelio no fuera solo una voz en el desierto, sino un incendio en la metrópolis. El favor de Dios sobre su vida era tan evidente que sus telas de púrpura parecían teñidas con la misma sangre del sacrificio que vendría a redimir a la humanidad. Un color que representaba tanto la realeza de Cristo como el sufrimiento de los santos. En aquellos días, la sombra de una maldición silenciosa parecía cernirse sobre las mujeres que buscaban la verdad, relegadas a los márgenes de la historia y al silencio de los templos paganos. Pero Lidia llevaba en su espíritu un fuego que ninguna tradición podía apagar. Ella sabía que su éxito en los negocios de la púrpura no era el fin, sino el medio para un propósito que trascendía los siglos. Cada trato comercial, cada moneda de oro que entraba en sus arcas, era una pieza de un rompecabezas celestial. El mundo la veía como una mujer poderosa, pero el cielo la veía como la puerta de entrada para la salvación de un continente entero. Su hospitalidad cristiana no nació de la abundancia, sino de una revelación profunda, que el hogar de un creyente es el primer templo donde el Espíritu decide habitar. Ella fue la primera en entender que la fe que prospera en los negocios es aquella que no se arrodilla ante el dinero, sino que pone el dinero a los pies del Rey de Reyes. Cuando Pablo tuvo la visión del varón macedonio rogando por ayuda, no sabía que la respuesta de Dios ya estaba esperando a la orilla de un río, vestida de gala y con el corazón dispuesto. Esta es la importancia de las mujeres en la expansión del Evangelio que la historia oficial a menudo intenta desdibujar. Lidia fue la columna vertebral de la iglesia en Filipos, la primera convertida que no solo recibió la palabra, sino que la financió y la protegió. Su encuentro con el apóstol no fue una coincidencia, fue un choque de destinos decretado desde antes de la fundación del mundo. El impacto de su conversión resonó en las esferas espirituales como un trueno, rompiendo las cadenas de la idolatría europea y estableciendo un precedente de libertad y poder femenino bajo la gracia de Dios. Imaginad la escena, bajo el sol ardiente de Macedonia, donde el murmullo del río Gangites servía de fondo para una oración que cambiaría el curso de la civilización. Allí estaba ella, rodeada de sus sirvientas y otras mujeres devotas, ajena a que ese día el juramento escondido de Dios se haría carne en su presencia. La Biblia relata su vida como una sucesión de actos de valentía.
Pero lo que no todos se atreven a contar es la batalla espiritual que Lidia libró para mantener su fe en medio de una sociedad que adoraba a dioses de mármol y carne. Ella sintió la conexión profética con Jesús a través de las palabras de Pablo, como si cada parábola del Maestro hubiera sido escrita para sus propios oídos. Su alma, sedienta de una verdad que la púrpura no podía teñir, se abrió como un capullo ante el rocío de la mañana, permitiendo que la luz del cristianismo iluminara por primera vez el rincón más oscuro de Occidente. Esta mujer, que manejaba los hilos del comercio internacional de su época, se convirtió en el hilo conductor de la redención en Europa. Su fe no era una emoción pasajera, sino una estructura sólida sobre la cual se edificó la primera comunidad cristiana del continente. Mientras los hombres discutían en el Areópago o en las sinagogas, Lidia actuaba. Su pragmatismo empresarial se transformó en una eficacia espiritual sin precedentes. No pidió permiso para servir, simplemente abrió las puertas de su mansión y dijo: «Si habéis juzgado que soy fiel al Señor, entrad en mi casa». Esa frase no fue solo una invitación, fue un decreto de guerra contra las tinieblas. Al invitar a los apóstoles, Lidia estaba desafiando al Imperio Romano, declarando que había un reino superior cuyas leyes ella obedecería por encima de todo. La narrativa de Lidia es la historia de cómo la gracia de Dios utiliza la excelencia humana para sus propósitos divinos. Ella no abandonó su posición social al convertirse, la santificó. Usó su influencia para que el nombre de Jesús llegara a los oídos de la aristocracia y de los esclavos por igual. El impacto social del cristianismo se manifestó primero en su mesa, donde el rico y el pobre partían el pan bajo el mismo techo, rompiendo las barreras de clase que habían encadenado a la humanidad por milenios. Este es el rol olvidado de Lidia, la estratega de Dios que supo navegar las aguas del comercio y las aguas del bautismo con la misma determinación. Su vida es un testimonio de que la prosperidad y la espiritualidad no son enemigas, sino aliadas cuando el corazón está anclado en la eternidad. A medida que el sol se ocultaba tras las montañas de Macedonia aquel primer día de su nueva vida, Lidia comprendió que su papel apenas comenzaba. Las telas de púrpura que antes eran su mayor orgullo, ahora palidecían ante la vestidura blanca de la salvación que cubría su espíritu. El juramento escondido se había revelado, ella sería la madre espiritual de una nueva estirpe de creyentes. Pero lo que estaba por venir pondría a prueba no solo su fe, sino su propia supervivencia, pues el mundo no acepta fácilmente a quienes deciden cambiar el curso de la historia. El impacto de su decisión estaba a punto de desatar una serie de eventos que llevarían a Pablo a la cárcel y a Lidia a convertirse en la protectora de una fe proscrita, demostrando que detrás de cada gran movimiento de Dios hay una mujer cuya valentía supera todo entendimiento humano, y este misterio apenas comienza a desvelarse ante nuestros ojos en esta crónica de poder y gloria. ¿Te imaginas ser la pieza clave que Dios utiliza para cambiar el destino de todo un continente? Lidia lo fue, y su historia es un mapa para todo aquel que busca que su vida y sus negocios tengan un propósito eterno. Ella no solo cambió su destino, sino que trazó el camino para que millones de almas encontraran la luz en los siglos venideros. Pero la verdadera prueba de fuego, los secretos que la Biblia guarda celosamente sobre sus enfrentamientos con los poderes fácticos de Filipos y su papel en el sustento de las misiones de Pablo, están a punto de ser narrados con una profundidad que estremecerá tus cimientos. Prepárate, porque el viaje de la púrpura a la gloria es más peligroso y glorioso de lo que jamás te contaron, y cada paso que Lidia dio fue un golpe certero al corazón del paganismo europeo. Pero antes de adentrarnos en los abismos de lo desconocido, en aquello que las crónicas humanas han callado por siglos sobre esta mujer de fuego, es imperativo que te detengas y reconozcas el llamado.
Si sientes que estas palabras están despertando una chispa en tu alma, si buscas entender las profundidades de las Escrituras como nunca antes te las han contado, te invito a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete ahora al canal Renacer Espiritual y activa la campana de notificaciones. ¿Por qué hacerlo? Porque en este espacio no solo leemos la Biblia, la vivimos, desenterramos los secretos de los patriarcas, las estrategias de las heroínas olvidadas y los misterios del reino que el mundo intenta ocultar. Quedarse hasta el final de este video no es solo una elección, es una cita con el destino. Pues lo que revelaremos a continuación sobre el pacto secreto de Lidia y su resistencia ante las sombras de Filipos cambiará para siempre tu perspectiva sobre el éxito y la fe. Aquí, en Renacer Espiritual, hablamos de todos los temas de la Biblia, desde las profecías del Apocalipsis hasta las vidas transformadas que dieron forma a nuestra historia, y hoy, Lidia nos enseña que el favor de Dios es la moneda más valiosa del universo. Lo que nadie se atreve a contar, lo que yace oculto tras el velo de los siglos, es que la conversión de Lidia no fue solo un acto de fe, sino un golpe de estado espiritual contra el principado que gobernaba Europa. Filipos era una colonia romana, un bastión de orgullo y paganismo donde el culto al emperador y a los dioses del Olimpo era la ley. Lidia, al abrir su corazón, no solo aceptó una religión, ella rompió un juramento escondido con las castas mercantiles que adoraban a la fortuna. Se dice en los registros celestiales que, al ser bautizada, las aguas del río no solo lavaron sus pecados, sino que hirvieron ante la furia de los demonios territoriales que veían como su territorio era invadido por la luz del Galileo. Lidia se convirtió en una espía del reino de los cielos en el corazón del comercio, utilizando sus rutas de distribución de púrpura para transportar pergaminos sagrados y mensajes de esperanza que los soldados romanos nunca pudieron interceptar. Ella era la financista secreta de una revolución que no usaba espadas, sino amor y hospitalidad. Existe un hecho trascendental y poco difundido. Lidia enfrentó una persecución silenciosa que habría quebrado a cualquier hombre de negocios de su tiempo. Tras su bautismo, los gremios de comerciantes de Tiatira y Filipos intentaron imponerle la maldición silenciosa del aislamiento económico. Les cerraron las puertas de los mercados, sabotearon sus cargamentos de tinte y la acusaron de traer deidades extranjeras que ofendían a los dioses locales. Pero aquí es donde el favor de Dios se manifestó de forma épica. Se cuenta que, mientras sus competidores veían cómo sus telas perdían el color y se pudrían, la púrpura de Lidia adquirió un brillo sobrenatural, una intensidad que parecía emitir luz propia. Sus clientes, incluso los más paganos, quedaban hipnotizados por la belleza de sus productos, y pronto se corrió el rumor de que poseer una tela de Lidia traía paz a los hogares. Ella no solo sobrevivió al boicot, sino que prosperó de tal manera que su fortuna se triplicó, permitiéndole sostener no solo a Pablo y Silas, sino a toda la naciente iglesia de Europa en sus momentos más oscuros. La Biblia narra que, tras la liberación milagrosa de Pablo y Silas de la cárcel, ellos fueron directamente a la casa de Lidia. Pero lo que la narrativa convencional no menciona es la escena de guerra espiritual que se vivió en ese hogar. Lidia no solo les dio refugio, ella transformó su mansión en una fortaleza de oración donde se libraron batallas contra las potestades del aire. Mientras los magistrados de la ciudad temblaban por el terremoto que había sacudido los cimientos de la prisión, en la casa de Lidia se celebraba la victoria del Cordero. Ella misma, con sus manos acostumbradas a manejar las telas más finas, lavó las heridas de los apóstoles, convirtiendo su hogar en el primer hospital de almas de todo el continente. Su hospitalidad cristiana no era solo cortesía, era una estrategia de resistencia. Ella sabía que al hospedar a los perseguidos,
se convertía en cómplice de la eternidad y no temió perder sus posesiones materiales porque su tesoro estaba ya guardado en los cielos. El impacto social del cristianismo a través de Lidia fue devastador para las estructuras de poder de la época. Ella comenzó a liberar a sus esclavos, no por obligación legal, sino por la convicción de que en Cristo no hay esclavo ni libre. Imaginen el escándalo en las altas esferas de Filipos cuando la mujer más rica de la ciudad empezó a sentarse a la mesa con aquellos que antes eran considerados propiedad. Este acto de rebeldía espiritual fue lo que realmente enfureció a las autoridades, más que cualquier discurso de Pablo. Lidia estaba demostrando que el reino de Dios cambiaba la economía, cambiaba la familia y cambiaba la dignidad humana. Su fe que prospera en los negocios se convirtió en un modelo de ética que desafiaba la corrupción rampante del imperio. Ella no pagaba sobornos, no engañaba en los pesos y medidas, y aún así, su éxito era inalcanzable para quienes seguían las sombras. Hay una conexión profética con Jesús que pocos ven en la vida de Lidia. Así como Jesús fue vestido con una túnica de púrpura durante su pasión para ser burlado como rey, Lidia tomó ese mismo color, símbolo de su estatus y su negocio, y lo redimió para la gloria de Dios. Ella entendió que la púrpura del Maestro no era de burla, sino de una soberanía absoluta sobre la muerte. Cada vez que ella vendía una pieza de tela a un noble romano, estaba, en esencia, infiltrando el color de la realeza de Cristo en los palacios del enemigo. Lidia fue la encargada de vestir a la nueva esposa de Cristo, la Iglesia, con la dignidad y el honor que merecía. Su vida era una parábola viviente de cómo lo terrenal, cuando es entregado al Espíritu, se convierte en un instrumento de revelación divina. Ella fue la primera en Europa en ver al Rey en su hermosura tras el velo de la sencillez del Evangelio. En los rincones más profundos de la historia sagrada, se dice que Lidia tuvo visiones del futuro de la fe en las tierras europeas. Mientras oraba junto al río, Dios le mostró que su pequeño grupo de mujeres sería la semilla de una selva de creyentes que cubriría el mundo. Su importancia en la expansión del Evangelio es tal que los ángeles la llamaban la guardiana de la puerta. Sin su apoyo financiero y logístico, los viajes misioneros de Pablo se habrían visto truncados por la falta de recursos y protección. Lidia fue la base de operaciones, la retaguardia de fuego que permitía que la vanguardia de los apóstoles avanzara. Su rol no fue secundario, fue fundacional. Ella fue la que proveyó el papel y la tinta para que las cartas que hoy leemos en nuestras Biblias pudieran ser escritas y distribuidas. El silencio de la Biblia sobre muchos detalles de su vida no es olvido, es un sello de humildad sobre una mujer que no buscaba fama, sino que el nombre de Jesús fuera exaltado. Este es el misterio que hoy se nos revela. Lidia fue la mujer que derrotó a la maldición de la escasez espiritual mediante la abundancia de su entrega. Su relación con Jesús era tan íntima que se dice que podía sentir el dolor de los santos perseguidos antes de que las noticias llegaran a su puerta. Ella era una intercesora de alto nivel, una empresaria que gobernaba en lo natural pero que prevalecía en lo espiritual. Al final de este recorrido por su vida, verás que la historia de Lidia es tu propia historia si decides que tus talentos y tu éxito pertenecen al Altísimo. Pero aún hay más, pues la transición de su vida terrenal a su legado eterno oculta una última enseñanza sobre cómo terminar la carrera con honor. Un secreto que solo aquellos que buscan la verdadera sabiduría podrán comprender mientras avanzamos hacia el corazón de su transformación final. La historia de Lidia sigue fluyendo como el río donde fue bautizada, llevando consigo el poder de transformar lo ordinario en extraordinario. Ella nos enseñó que no hay separación entre lo secular y lo sagrado cuando todo se hace para la gloria del Padre. Su legado es un desafío para la generación actual, una llamada a levantarse con la misma valentía y determinación. Pero, ¿qué sucedió cuando los apóstoles se fueron?
¿Cómo mantuvo Lidia la llama encendida frente a un imperio que empezaba a sangrar por la verdad que ella custodiaba? Los hechos que estamos por narrar en la siguiente página te mostrarán el verdadero rostro de la victoria cristiana en medio de la tormenta, y cómo el éxito de una sola mujer puede ser la salvación de una nación entera si se mantiene fiel al juramento escondido del Espíritu. Tras la partida de Pablo y Silas hacia Tesalónica, Lidia no quedó desamparada, sino que se convirtió en la verdadera matriarca de la fe en el suelo macedonio. Lo que la historia convencional suele omitir es que Lidia transformó su estructura empresarial en una red de inteligencia espiritual sin precedentes. Sus caravanas de púrpura, que recorrían las calzadas romanas desde Filipos hasta los confines del mundo conocido, ya no solo transportaban mercancías preciosas, sino que llevaban en sus pliegues el juramento escondido de la redención. Se dice que Lidia desarrolló un sistema de códigos secretos utilizando diferentes tonos de tinte en los bordes de las telas para comunicar mensajes de ánimo y advertencias de peligro a las iglesias emergentes. Este era el favor de Dios operando a través de la astucia comercial. Una mujer que usaba su intelecto superior para burlar la vigilancia del César y asegurar que la llama de Jesús no se extinguiera en el frío invierno de la persecución. Ella era el corazón palpitante de Filipos, la que sostenía la balanza entre la economía del cielo y la supervivencia en la tierra. En este punto de su vida, Lidia experimentó lo que los cronistas celestiales llaman la transmutación de la gloria. Sus banquetes ya no eran para impresionar a los políticos locales, sino para alimentar a las viudas y a los huérfanos que el sistema romano descartaba como basura. El impacto social del cristianismo se sintió en el mercado de esclavos de Filipos, donde Lidia, en un acto de valentía inaudita, comenzó a comprar la libertad de jóvenes creyentes para integrarlos como hermanos en su propia casa. Esto no era solo caridad, era una declaración de guerra contra la estructura económica del pecado. Los otros mercaderes la observaban con una mezcla de temor y asombro, preguntándose cómo su fe que prospera en los negocios podía ser tan generosa y a la vez tan inquebrantable. Ella sabía que cada vida rescatada era una joya más en la corona que Jesús le había prometido en sus momentos de oración íntima junto al río. Su hospitalidad cristiana se volvió legendaria, convirtiendo su hogar en un territorio sagrado donde los ángeles ascendían y descendían constantemente. Un misterio que pocos se atreven a explorar es la conexión profética con Jesús que Lidia vivió a través del sufrimiento compartido. Aunque su riqueza la protegía de ciertas penurias, su alma sangraba por los hermanos que caían bajo la espada romana. Se relata que Lidia, en el silencio de sus aposentos, ayunaba durante días, ofreciendo su propia comodidad como un sacrificio vivo para que el Evangelio siguiera avanzando. Fue en este periodo donde se manifestó un don desconocido, el de la revelación estratégica. Ella podía discernir qué rutas eran seguras para los mensajeros y qué ciudades estaban listas para recibir la palabra. El Espíritu Santo le hablaba a través de los ritmos de su negocio. Una demora en un envío era para ella una señal de que debía orar por un peligro inminente. Y una ganancia inesperada era la orden divina de financiar una nueva misión en tierras lejanas. Lidia no era solo una conversa, era una estratega del Altísimo, la mano que movía los recursos para que la boca de los apóstoles pudiera seguir proclamando la libertad. La importancia de las mujeres en la expansión del Evangelio encontró en Lidia su máxima expresión política. Se dice que utilizó sus contactos en las altas esferas de la administración de Macedonia para suavizar las sentencias contra los cristianos y para obtener permisos de reunión bajo la apariencia de gremios comerciales. Ella era una diplomática de la gracia, moviéndose con la elegancia de una reina y la humildad de una sierva.
Aquella maldición silenciosa que el mundo intentó poner sobre ella, el aislamiento por ser mujer y seguidora del camino, se convirtió en su mayor ventaja. Pues los hombres poderosos subestimaban su influencia hasta que ya era demasiado tarde para detener el avance de la luz. Lidia demostró que el reino de Dios no viene con estruendo, sino con la persistencia de una gota que horada la piedra, y su vida fue la lluvia que preparó el suelo europeo para la mayor transformación cultural de la historia. Se cuenta un hecho trascendental que la Biblia deja entre líneas: el encuentro de Lidia con las autoridades de Filipos cuando éstas intentaron confiscar sus bienes bajo cargos de sedición religiosa. En lugar de huir o sobornar, Lidia se presentó ante el tribunal vestida con su púrpura más radiante, pero con una autoridad que no procedía de su riqueza. Dicen que cuando habló, su voz resonó con el eco de los profetas antiguos, y que el juez, un hombre endurecido por la guerra, no pudo sostenerle la mirada. Ella no defendió sus posesiones, sino el derecho de cada alma a conocer a su Creador. Aquel día, el juramento escondido de Dios se manifestó en una victoria legal que permitió a la iglesia de Filipos operar con una libertad que no existía en ninguna otra parte del imperio. Lidia no solo proveía dinero, ella proveía libertad y justicia, convirtiéndose en el escudo humano de la primera congregación de Europa. Su relación con Jesús era de una lealtad que desafiaba la lógica humana. Lidia veía en cada tela que teñía el color de la sangre del Cordero, y en cada hilo, la unidad de la iglesia que ella ayudaba a tejer. Ella entendía que su éxito era una plataforma, no un pedestal. En sus últimos años en Filipos, se convirtió en la mentora de una nueva generación de mujeres líderes, enseñándoles que la verdadera prosperidad es aquella que puede darse el lujo de perderlo todo por Cristo y aún sentirse inmensamente rica. La Biblia narra su inicio, pero el cielo narra su constancia, una vida que fue un servicio ininterrumpido a la causa del reino. Su legado no quedó en las cuentas bancarias que dejó, sino en las almas que fueron vestidas de justicia gracias a su incansable labor. Ella fue la que entendió que el cristianismo no era una filosofía para ser discutida, sino una vida para ser compartida en la mesa de la hospitalidad. El impacto de Lidia en la teología de Pablo es otro de esos hechos que nadie se atreve a contar, pero que es evidente para quien lee con los ojos del Espíritu. La epístola a los Filipenses, conocida como la Carta del Gozo, fue escrita a una iglesia que Lidia ayudó a formar y sostener. Cuando Pablo escribe sobre la generosidad de los filipenses y su participación en el Evangelio desde el primer día, está hablando directamente del fruto de Lidia. Ella fue la que enseñó a esa congregación el arte de dar con alegría, de sostener al misionero y de amar hasta el sacrificio. Sin la influencia de Lidia, la iglesia de Filipos no habría sido el faro de amor que fue. Ella infundió en el ADN de la cristiandad europea ese espíritu de nobleza y generosidad que la caracterizaba. Lidia fue, en esencia, la coautora silenciosa de la alegría de Pablo, proveyéndole la paz mental de saber que su obra estaba en manos de una mujer de fe inquebrantable. Mientras la luz de la tarde caía sobre su mansión, Lidia a menudo regresaba al río donde todo comenzó. Allí, en la humildad del agua, recordaba que antes de ser la empresaria de éxito, era la hija amada del Dios vivo. Su historia es un recordatorio de que no importa cuán alto lleguemos en este mundo, el lugar más alto es siempre a los pies de Jesús. Pero el final de su jornada terrenal escondía un último acto de poder, un traspaso de antorcha que aseguraría que el cristianismo no fuera solo una anécdota en Filipos, sino el cimiento de una nueva civilización. Lo que Lidia hizo antes de partir hacia la eternidad es un secreto que solo los que han decidido quedarse hasta el final podrán comprender, pues revela la verdadera naturaleza del favor de Dios cuando se encuentra con un corazón que no conoce el miedo. Cuando el invierno de los años comenzó a platear el cabello de Lidia,
el juramento escondido de su fe se volvió más radiante que nunca, manifestándose en una autoridad espiritual que trascendía los límites de Macedonia. Lo que la Biblia no narra explícitamente, pero que los anales de la eternidad guardan con celo, es que Lidia se convirtió en la protectora de las sagradas escrituras originales. En una era donde el papiro era frágil y los enemigos del camino buscaban quemar cada registro de las palabras de Jesús, Lidia utilizó sus bodegas climatizadas, diseñadas originalmente para preservar los tintes más delicados de Tiatira, para resguardar las copias más tempranas de las cartas de Pablo y los relatos de los evangelistas. Esta mujer, impulsada por el favor de Dios, entendió que su riqueza no solo era para alimentar cuerpos, sino para preservar la verdad para las generaciones que aún no habían nacido. Ella fue la bibliotecaria silenciosa de la cristiandad, la mujer que aseguró que el impacto social del cristianismo no fuera una llama fugaz, sino un incendio eterno que consumiría la ignorancia de los siglos. Existe un relato trascendental, casi desconocido por el mundo moderno, sobre el día en que Lidia enfrentó a un grupo de sicarios enviados por los gremios de la idolatría para asesinar a los ancianos de la iglesia que se refugiaban en su hogar. Se dice que Lidia, lejos de esconderse, salió al encuentro de los hombres armados portando una túnica de púrpura que parecía cargada con la misma gloria del Sinaí. Sin levantar un arma, solo con el peso de su presencia y la convicción de su voz, les habló de un reino que no se hereda con sangre, sino con espíritu. El relato cuenta que los hombres, paralizados por una fuerza invisible, dejaron caer sus dagas al suelo y huyeron, creyendo haber visto no a una mujer, sino a una deidad de luz. Este es el poder de la importancia de las mujeres en la expansión del Evangelio, una valentía que no nace de la fuerza física, sino de una comunión ininterrumpida con el Rey de Reyes. Lidia no solo financiaba la fe, ella la defendía con su propia vida, convirtiéndose en el baluarte infranqueable de Filipos. La fe que prospera en los negocios alcanzó su cenit cuando Lidia decidió transformar sus rutas comerciales en canales de evangelización sistemática. No había caravana que saliera de sus almacenes que no llevara consigo a un diácono o a una viuda encargada de llevar la palabra a las aldeas más remotas de las montañas macedonias. Ella diseñó un modelo de negocio redimido, donde cada ganancia era reinvertida en la expansión del reino. Mientras Roma se desmoronaba por la corrupción y la avaricia, la red de Lidia florecía bajo un código de ética celestial. Ella entendía que la verdadera hospitalidad cristiana se extendía más allá de las paredes de su mansión, era crear un ecosistema donde todos pudieran prosperar bajo la sombra de la cruz. El impacto de su modelo económico fue tan profundo que incluso algunos gobernadores romanos empezaron a estudiar sus métodos, sin comprender que el secreto no estaba en sus libros contables, sino en su obediencia al Espíritu. En la penumbra de sus últimos años, Lidia experimentó una conexión profética con Jesús que la llevó a entender el misterio del grano de trigo que debe morir para dar fruto. Ella comenzó a delegar su imperio comercial a sus colaboradores más fieles, hombres y mujeres que ella misma había bautizado y formado, con la única condición de que el negocio siguiera siendo un siervo de la iglesia. Lo que nadie cuenta es que Lidia, antes de retirarse de la vida pública, tuvo una visión final donde vio las catedrales de Europa levantándose sobre los cimientos que ella había ayudado a poner. Vio que la púrpura, el color que definió su vida, sería el color de los obispos y de los reyes que reconocerían al señorío de Cristo. Este juramento escondido le dio la paz para entregar sus últimas fuerzas a la intercesión pura, convirtiendo su jardín privado en un santuario donde las oraciones no cesaban ni de día ni de noche. Un hecho muy impactante que la historia ha mantenido en las sombras es la última visita de los apóstoles a la casa de Lidia antes de que muchos de ellos partieran hacia el martirio. Se dice que en esa cena,
Lidia lavó los pies de todos los presentes, incluyendo a los esclavos que servían en la mesa, invirtiendo por completo el orden social romano. Fue un momento de trascendencia espiritual donde el cielo y la tierra se tocaron. Lidia, la empresaria de éxito, la mujer más influyente de Filipos, se arrodilló ante la humildad de la cruz, demostrando que en el reino de Dios, el más grande es el que sirve. Aquella noche, el favor de Dios llenó la habitación con una fragancia que, según los testigos, persistió en la casa durante décadas. Un perfume de santidad que recordaba a todos los que entraban que allí habitaba una elegida del Altísimo. La maldición silenciosa del olvido ha intentado borrar el nombre de Lidia de los grandes discursos teológicos, pero su legado está grabado en la piedra misma de la civilización europea. Ella fue la que rompió el techo de cristal de la antigüedad, no para su propia gloria, sino para abrir paso al Evangelio. Su relación con Jesús no era una de rituales, sino de una amistad mística que la guiaba en cada decisión. Cuando los historiadores hablan del surgimiento del cristianismo en Occidente, a menudo olvidan mencionar que fue la logística de una mujer la que permitió que la teología de Pablo tuviera piernas y manos. Lidia fue la infraestructura de la gracia, la proveedora de la paz y la estratega del amor. Su importancia en la expansión del Evangelio es tal que, sin su intervención, la historia de la fe en Europa se habría escrito con siglos de retraso. A medida que nos acercamos al final de su relato terrenal, debemos comprender que Lidia no murió, sino que simplemente cruzó el velo hacia la gloria que siempre había vislumbrado en sus telas de púrpura. Pero su partida no fue un evento silencioso, fue un acontecimiento que sacudió los cimientos de Filipos. El día de su tránsito a la eternidad, se dice que el río donde fue bautizada se tiñó de un color violeta sobrenatural. Como si la creación misma estuviera rindiendo homenaje a la mujer que había creído cuando nadie más lo hacía. Su muerte fue el sello de una vida que había sido un sacrificio de olor fragante, y su herencia espiritual continuó ardiendo en los corazones de aquellos que ella había tocado con su generosidad y su fe inquebrantable. La historia de Lidia es el recordatorio épico de que Dios no busca solo predicadores, sino socios, no solo busca voces, sino hogares, no solo busca fe, sino una obediencia que se traduzca en hechos trascendentales. Ella nos enseña que el éxito no es una distracción para la santidad, sino su mayor amplificador cuando se pone en las manos correctas. Pero aún nos queda una página, la última revelación sobre cómo el nombre de Lidia permanece como un juramento escondido para todos aquellos que hoy, en el siglo XXI, buscan ser luz en medio de los negocios y la sociedad. Lo que sucedió después de su partida y cómo su espíritu sigue influyendo en el renacer espiritual de las naciones es el clímax que estamos a punto de descubrir. Un cierre que te dejará sin aliento y con el corazón ardiendo por seguir sus pasos. Prepárate para la última entrega, donde el misterio de la púrpura se une con el oro de la corona celestial y donde entenderás por qué tú has sido llamado a escuchar esta historia hoy. El rol olvidado de Lidia está a punto de ser restaurado en tu propia vida, y el final de este video será el comienzo de tu propia narrativa épica con el Rey de los cielos. La última página de este relato es la llave que abrirá las puertas de tu propósito, un secreto que ha esperado 2000 años para ser entregado a tus manos en este preciso momento del tiempo. Memoria un estandarte. Ella fue la que demostró que el favor de Dios sobre una mujer de éxito puede doblegar la soberbia de los emperadores sin necesidad de un ejército, pues su fuerza residía en la hospitalidad cristiana que desarmaba el odio y en la generosidad que humillaba a la avaricia. Lo que los registros sagrados guardan como un hecho trascendental es que, tras su ascenso a las moradas celestiales, la casa de Lidia no se cerró, sino que se convirtió en el primer centro de formación para los líderes que llevarían la fe hasta los confines de Hispania y las Galias.
El impacto social del cristianismo que ella inició creó una nueva clase de ciudadanos, empresarios con alma de siervos y líderes con corazón de pastores. Su relación con Jesús alcanzó su plenitud cuando, según cuentan los ancianos de la fe, ella fue recibida en el cielo no como una simple sierva, sino como la mujer que vistió de dignidad al cuerpo de Cristo en la tierra. La maldición silenciosa del olvido que el enemigo intentó lanzar sobre su tumba fue rota por la misma promesa de Jesús, que lo que se hace por el reino será recordado para siempre. Lidia fue la mujer que entendió que su púrpura era un reflejo de la realeza divina, y hoy, su historia resuena como un eco profético que nos recuerda que Dios sigue buscando canales de bendición que no tengan miedo a la abundancia si ésta sirve para la salvación de las almas. Incluso en los hechos desconocidos que la tradición ha intentado ocultar, se susurra que la influencia de Lidia fue tal, que siglos después, las mujeres que lideraban el comercio en el Mediterráneo seguían invocando su ejemplo para resistir la opresión. Ella fue la conexión profética con Jesús que enseñó que el Evangelio es el negocio más rentable del universo, donde se invierte lo temporal para cosechar lo eterno. Su vida fue una narración épica de valor y astucia divina. Ella supo que para conquistar Europa no se necesitaba invadir sus fronteras, sino abrir sus hogares. El rol olvidado de Lidia es hoy restaurado en este video de Renacer Espiritual, porque el mundo necesita saber que la primera piedra de la Iglesia europea no fue puesta por un soldado, sino por una empresaria que decidió que su éxito no le pertenecía a ella, sino al rey que la llamó por su nombre junto a las aguas del río. Llegados a este punto del misterio, es momento de que tú, que has escuchado esta crónica celestial, tomes tu lugar en la historia. Si este relato ha encendido un fuego en tu espíritu, si has comprendido que tu trabajo, tu negocio y tu hogar son el campo de batalla donde se decide el destino de las naciones, te pido que interactúes con nosotros. No permitas que esta palabra caiga en saco roto. Dale like a este video si crees que Dios puede prosperar tus manos como lo hizo con Lidia. Suscríbete a nuestro canal Renacer Espiritual para que sigas recibiendo estas revelaciones que transforman el entendimiento y nos acercan al corazón del Padre. Queremos leerte, queremos saber cómo el favor de Dios ha operado en tu vida o qué milagro estás esperando. Deja tu testimonio o tu petición en los comentarios de abajo. Tu historia es importante para esta comunidad de fe, porque cada suscriptor es un eslabón más en la cadena que Lidia comenzó a tejer hace 2000 años. Recuerda que en Renacer Espiritual no solo contamos historias, despertamos gigantes dormidos. Al compartir este contenido, te conviertes en una Lidia moderna, llevando la púrpura de la verdad a un mundo sediento de esperanza. Nos dedicamos a explorar todos los aspectos de la Biblia, desde los secretos de los patriarcas hasta las vidas de las mujeres que cambiaron el rumbo de la humanidad. Porque creemos que el conocimiento de la palabra es la llave de la verdadera libertad. Quédate con nosotros para futuros viajes a través de las Escrituras, donde seguiremos desenterrando los tesoros que el mundo no quiere que sepas, pero que el cielo anhela revelarte. Tú eres parte de este impacto social del cristianismo que no se detiene, y tu suscripción es el sello de tu compromiso con la luz en este tiempo de sombras. La vida de Lidia nos deja una lección final que no puedes olvidar: el éxito sin propósito es una carga, pero la prosperidad con el favor de Dios es un arma de victoria masiva. Ella pasó de teñir telas a teñir la historia con la sangre y la gloria de Jesucristo. Que su ejemplo sea la brújula que guíe tus pasos comerciales y espirituales, recordándote que no hay nada pequeño cuando se pone en las manos del Dios que multiplica los peces, los panes y la fe. La hospitalidad que ella ofreció sigue siendo el modelo de cómo debemos recibir la presencia del Espíritu en nuestro día a día. Que tu casa, como la de Lidia, sea refugio para los santos y fortaleza contra el enemigo. Hoy cerramos este capítulo,
pero la historia de la fe en tu vida apenas comienza a escribirse con letras de oro y púrpura. No temas a los desafíos del mercado ni a las críticas del mundo. Recuerda que Lidia venció la maldición silenciosa mediante la obediencia ruidosa y el amor incondicional. Eres un heredero de ese pacto, un portador de la bendición que Lidia recibió en las aguas de Filipos. Camina con la frente en alto, pues el mismo Dios que abrió el corazón de la vendedora de púrpura, está abriendo hoy las puertas de tu destino eterno. Terminamos este viaje épico con la certeza de que la gloria de Dios no se limita a los templos, sino que invade las plazas y los mercados donde hay un corazón dispuesto. Que la paz del Señor inunde tu hogar y que la sabiduría de Lidia inspire cada una de tus decisiones. Nos vemos en el próximo video de Renacer Espiritual, donde la Biblia cobra vida y los misterios se hacen luz ante tus ojos. Bendiciones en tu camino hacia la prosperidad celestial. No es el brillo del oro lo que ilumina el camino del justo, sino el reflejo de la gloria de Dios en las manos de quien sabe darlo todo por el reino. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Amén. 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 Renacer espiritual.